Oya, buenas noches. Esta historia es mía, y aún hoy cada palabra me pesa como una piedra en el pecho. En nuestro pequeño pueblo, donde la noche parece tragarlo todo, donde incluso la luna se esconde detrás de las nubes para no ver, mi hijo Daniel comenzó a cambiar. Tenía 8 años, y hasta entonces su voz había sido la misma de siempre, curiosa, inquieta, con esa chispa de inocencia que solo tienen los niños. Pero aquella noche, su voz dejó de ser suya. Era tarde, la casa estaba en silencio, el viento apenas rozaba las cortinas, y el único sonido era el agua cayendo del grifo que no cerraba bien. Desde la cocina, escuché un murmullo, un hilo de voz que se filtraba desde su cuarto. Al principio, pensé que estaba soñando despierta, que era simplemente Daniel hablando dormido. Pero en cuanto afiné el oído, supe que no era eso. La voz era más grave, con un tono que no correspondía a un niño, y las palabras no las reconocí. Avancé por el pasillo despacio. La madera crujía bajo mis pies, y cada paso me parecía demasiado ruidoso. La puerta de su habitación estaba entreabierta, dejando escapar un tenue resplandor de la lámpara que dejaba encendida por las noches. Me detuve. Lo escuché con claridad. No era español, no era inglés, no era ningún idioma que hubiera escuchado antes. Era rápido, preciso, con un ritmo casi hipnótico, como un canto ritual, pero no uno que tranquiliza. Me heló la sangre. Empujé la puerta con cuidado. Daniel estaba sentado en la cama, los ojos cerrados, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Los labios se movían, y las palabras salían como si no le pertenecieran. Le llamé por su nombre. Nada. Le llamé otra vez, más fuerte. Silencio. Entonces puse mi mano sobre su hombro, sus ojos se abrieron, y sentí un golpe de frío en el estómago. Eran negros, negros como una noche sin estrellas, como si la luz no supiera entrar. Me miró fijo, y dijo algo que jamás olvidaré. Inctar velumbrac mortem. No entendí el significado, pero sentí el peso de cada sílaba. Era como si esas palabras buscaran hundirse dentro de mí y arrancarme algo que no podía ver. Respiré hondo. Daniel parpadeó y, como si nada hubiera pasado, me preguntó por qué lo miraba así. No respondí. Solo le dije que volviera a dormir. Pero la mañana siguiente fue peor. Mientras desayunábamos, comenzó a describir un lugar, un pasillo estrecho iluminado por antorchas, paredes de piedra húmeda y hombres encapuchados rodeando a una mujer. La voz de mi hijo narraba un sacrificio con tanto detalle que tuve que detenerlo. No era posible. Daniel jamás había visto algo así. Nunca había salido del pueblo. No teníamos televisión por cable. No tenía acceso a internet. ¿De dónde sacaba todo eso? Los días siguientes, su comportamiento cambió. Se volvió callado. Se sentaba en el patio por horas, mirando un punto fijo en la pared. Cuando le preguntaba qué miraba, respondía, «Nada, todavía no está ahí». Una tarde, lo encontré dibujando en su cuaderno. Círculos rodeados de triángulos, cruces invertidas, letras que parecían retorcerse sobre el papel. Pregunté qué significaban. Me dijo, «Es para que no se pierda el camino». No supe qué responder. Esa misma noche, un vecino tocó a mi puerta. Dijo que había escuchado a Daniel hablando solo en el patio, que repetía un nombre una y otra vez, y que cada vez que lo decía, el viento soplaba más fuerte, como si respondiera. No quise creerlo, hasta que lo escuché yo misma. La noche siguiente, antes de dormir, me pidió un vaso de agua junto a la cama. «Es para él», dijo. Pregunté para quién. No contestó, solo sonrió, una sonrisa que no era de un niño. Cuando apagué la luz y salí de la habitación, el pasillo estaba completamente oscuro, y en medio de ese silencio, escuché su voz otra vez, muy baja, muy cerca, no desde la cama,
sino desde el interior del vaso de agua. En ese momento, supe que mi hijo ya no estaba solo. Y lo peor es que yo tampoco. A veces pienso que todo empezó con un simple vaso de agua, que si esa noche yo no lo hubiera dejado sobre la mesita, las cosas no habrían cruzado la puerta. Pero lo dejé. Brillaba con la poca luz de la lámpara, quieto, inocente. Y sin embargo, dentro de ese brillo había algo que respiraba. No dormí. Me quedé en la silla, al lado de la cama de Daniel, escuchando su respiración lenta, pareja, como si estuviera cansado de un viaje que no hizo. Cada tanto, el agua del vaso vibraba con una ondulación pequeña, imperceptible, si no estabas mirando con atención. Yo la miraba, y cuando las ondas morían, venía el susurro, no siempre con palabras. A veces solo era el eco de una presencia. Al amanecer, Daniel despertó tranquilo. Me dijo buenos días con su voz de niño, tibia, cercana. Desayunó pan con leche. Preguntó si podía salir a jugar. Asentí, aunque dentro de mí se había abierto un hueco. Cuando salió al patio, llevó consigo el vaso de agua, como si fuera un amuleto. Lo dejó en el suelo, a la sombra del limonero. Se sentó frente a él y estuvo un rato en silencio, moviendo los dedos muy despacio, como marcando un compás que yo no escuchaba. Después, metió la yema del índice en el agua y la sostuvo allí, quieta. 1 minuto, 2, 3. Cuando retiró el dedo, sonrió con esa sonrisa extraña que no le conocía. Dice que sí, murmuró. No pregunté quién. El miedo aprende a ahorrar palabras. A media tarde, trajo a casa un cuaderno de hojas gruesas. No era suyo. Había nombres escritos en la contratapa, antiguos, borrados por el uso. Me dijo que lo encontró en la biblioteca vieja de la escuela, detrás de un estante. En la primera página, con lápiz, alguien había dibujado los mismos símbolos que Daniel hacía. Círculos dentro de triángulos, líneas cruzadas, signos que parecían letras, pero no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. En el margen, a lápiz duro, había una frase casi ilegible, para que se acuerde el camino de regreso. Esa noche, la maestra llamó por teléfono. Preguntó si Daniel estaba bien. Me contó que, durante la clase de historia, había levantado la mano y dicho una fecha que nadie había pedido, como si corrigiera un dato. El sacrificio fue 3 inviernos antes del eclipse. Los niños rieron. La maestra, nerviosa, cambió de tema. Daniel se quedó mirando por la ventana, moviendo los labios. ¿Qué decía?, le pregunté. No lo escuché, pero parecía orar. Le agradecí. Le prometí que hablaría con él. No lo hice. En lugar de eso, fui a ver a mi madre. Vive al final de la calle, en una casita baja que huele a alcanfor y pan. No cree en fantasmas ni en curanderos, pero reza por todo, por la lluvia, por las gallinas, por los muertos de la familia. Le conté poco, lo justo para no parecer una exagerada. Ella me escuchó sin interrumpir, con las manos juntas, los codos en la mesa. Hay voces que no son del mundo, dijo al fin. A veces se prenden a lo que brilla. El agua brilla. Trajo una botellita de vidrio con agua bendita y un rosario curtido por los dedos. No volvió conmigo. Me dijo que yo debía entrar sola, sin miedo, y hablar con claridad, que esa casa no estaba vacía, que ahí vivíamos nosotros y que no queríamos visitas. Esa noche hice lo que me dijo. Puse una gota de agua bendita en cada rincón del cuarto. Me detuve largo frente al vaso. El agua, por primera vez, parecía opaca, como si una niebla mínima estuviera atrapada adentro. Aquí no, susurré. Aquí no. Daniel dormía. Su respiración se volvió más profunda y por un momento escuché el silencio de antes, ese silencio que no pesa. Me permití creer que sería suficiente. No lo fue. A las 2:46, esa hora empezó a repetirse.
El vaso se deslizó solo hacia el borde de la mesita. No cayó. Se detuvo en el límite, como un truco delicado practicado 1000 veces. El agua subió una fracción, como si algo quisiera asomarse. Entonces llegó la voz. No desde el vaso, esta vez. Desde debajo de la cama. No era la voz de un niño. Tenía la misma gravedad de las palabras antiguas, pero venía rota, gastada, como si hubiera viajado un largo camino bajo tierra. No cierres la puerta, eso dijo. Me quedé inmóvil. El vaso volvió al centro de la mesita con un pequeño, casi elegante deslizamiento. A la mañana siguiente, Daniel estaba pálido. Tenía ojeras que nunca había tenido. Me pidió no ir a la escuela. Dijo que le dolía la cabeza. Mientras yo preparaba té, lo escuché en su cuarto, muy bajito, como quien practica una canción. Cuando me vio, se calló. Almorzamos en silencio. No quise llevarlo al médico del pueblo. En su consultorio siempre hay crucifijos y música de radio. Sentí que no quería mezclarlo con esto, al menos no todavía. Esa tarde un gato entró al patio. Nadie sabe de dónde salen los gatos, pero llegan. Era gris, con una oreja rota. Se acercó al vaso de agua. Lo olfateó. Daniel lo vio desde la ventana y chasqueó la lengua para llamarlo. El gato lo miró un segundo y arqueó el lomo. No fue un susto común. Fue un rechazo. No al niño. Al vaso. Bufó con el pelo erizado. Retrocedió lentamente hasta el portón y se perdió en la calle. Daniel parpadeó. Sonrió. Los animales lo sienten primero, dijo. Esa frase no era suya. No la hubiera inventado. Empecé a guardar cuchillos dentro de una caja con llave. Quité del alcance todo lo que pudiera romperse. Hablaba poco, me movía despacio, como si el ruido provocara algo. Por las noches, me sentaba otra vez en la silla al lado de su cama. A veces, él dormía con la frente sudada, como si tuviera fiebre sin temperatura. A veces, abría los ojos de pronto, me miraba sin verme y su boca comenzaba a moverse, silenciosa. Yo sabía que estaba repitiendo el canto sin música. El domingo lo llevé a misa. No le dije a dónde íbamos. Se vistió sin quejarse. En la iglesia, el aire estaba tibio y olía a flores. Nos sentamos atrás. Daniel miraba el techo como si no fuera techo, sino un cielo más pesado. Cuando el padre alzó la hostia, lo escuché susurrar algo que sonó como una negación. Un no viejo, anterior a los no que yo conozco. Al final, el sacerdote pasó por los bancos y nos bendijo con agua. Cuando el agua tocó la frente de Daniel, se estremeció y bajó la cabeza. El padre frunció la boca, como si hubiese probado algo amargo. No dijo nada. Antes de salir, puso su mano sobre mi hombro. «Reza con él en casa», murmuró. «Pero no le pidas que repita tus palabras. Pídele que recuerde su nombre». Esa noche lo hice. Apagué la luz. Me senté y repetí su nombre como si fuera una cuerda. Daniel, Daniel, Daniel. A cada repetición, el cuarto parecía hacerse más pequeño, como una caja. En la quinta o la sexta, él respondió con otra palabra. No entendí cuál. No sonó humana. Luego, muy bajito, pronunció su propio nombre, tropezando, como quien despierta en un lugar que no reconoce. Niel. Quise llorar. No lo hice. Me quedé quieta, sosteniendo esa cuerda invisible. Después, el sueño lo fue venciendo, y el vaso quedó mudo. Al día siguiente, el maestro de música me llamó. «Su hijo canta», dijo. «Canta con un tono que no es de aquí». Lo escuché solo en el patio. No sé qué es, pero me puso la piel de gallina. No supe qué responder. Di las gracias. Colgué. Esa tarde, encontré en el cuaderno una página nueva. No estaba escrita a lápiz. Era como si la tinta hubiese sido absorbida por el papel desde abajo. Las líneas formaban un mapa. Círculos conectados por pasadizos, un centro marcado con una espiral.
En la espiral, un punto. Y en el margen, una frase en español, por primera vez. Debajo del agua. Le pregunté a Daniel qué significaba. Me miró durante un rato largo. «Es por donde entra», dijo. No pude más. Fui a ver al padre de la iglesia. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba ayuda. Él me escuchó, apoyó los codos en el escritorio y juntó los dedos como un puente. «Hay cosas que juegan a ser invitadas», dijo. «A veces basta con negar la invitación, a veces no». Me dio una vela blanca y una oración, me dijo que encendiera la vela frente al vaso, que dijera el nombre de mi hijo en voz clara y que no respondiera a ninguna otra voz, viniera de donde viniera. Si la vela se apaga sola, no la encienda de nuevo. Espere el amanecer. Esa noche seguí las instrucciones. Puse la vela frente al vaso. La llama tembló, delgadita como si tuviera frío. Dije, «Daniel, una vez, dos, tres». En la cuarta, el agua comenzó a moverse. La superficie se hinchó, se curvó hacia arriba, sin derramarse. La llama de la vela se inclinó hacia el vaso, atraída. En la quinta, escuché pasos. No en el pasillo, dentro del cuarto. Pasos blandos, de pies descalzos sobre tierra húmeda. «No respondas», me repetí. El vaso vibró, la vela casi se apaga. Y entonces, de golpe, el cuarto se quedó sin aire. No sé explicarlo mejor. Como cuando uno baja demasiado en la montaña y los oídos se cierran. Una presión muda, sin viento. En ese silencio, alguien habló desde el vaso, pero no era una voz. Era la memoria de una voz. «Pídelo por su nombre verdadero». No lo hice. Dije una vez más, «Daniel». La vela, en lugar de apagarse, creció. La llama se estiró como si quisiera tocar el techo. Daniel se removió en la cama. Me miró y en sus ojos vi un destello de cansancio, de niño. «Tengo sed», dijo. Le acerqué el vaso. Dudé, lo retiré. Fui a la cocina y traje otro, limpio, recién llenado del grifo. Bebió en 2 tragos con una urgencia tranquila. El primer vaso quedó donde estaba, quieto, opaco. A las 3:11, un golpe sonó en la ventana. Uno solo, preciso. Me levanté. Corrí la cortina. Afuera, el patio era una mancha más oscura que la noche. El limonero hacía sombras largas. Volví la vista al vaso. No me moví. La vela, sin que soplara aire, dibujó una pequeña lengua de humo y se extinguió. Obedecí al sacerdote. No la encendí de nuevo. Me quedé sentada contando la respiración de Daniel. 1, 2, 3. En la 10ª se oyó un murmullo en el pasillo, como si alguien caminara rozando la pared con los dedos. No me levanté. El murmullo se detuvo frente a la puerta. Esperó, y luego siguió de largo, hacia la cocina. Allí, en la oscuridad, algo de vidrio se movió. No se rompió, se acomodó. Al amanecer, entró luz. La vela era un hilo opaco. El primer vaso seguía en su sitio, pero en el fondo había un dibujo, como si el vidrio hubiese amanecido tatuado por dentro. Una espiral fina y en su centro, un punto, igual que en el cuaderno. Debajo, apenas visible, una palabra escrita al revés, como reflejada. «Regresa». Daniel durmió hasta tarde. Cuando por fin abrió los ojos, parecía más liviano. Desayunó sin prisa. Me abrazó, corto, como no hacía desde hacía días. Al salir al patio, el gato gris lo miraba desde la barda. Esta vez no bufó, solo observó. Creí que tal vez el peor momento había pasado. Preparé café, lavé los platos, guardé la vela. Cuando me giré para alcanzar un paño, vi sobre la mesa el segundo vaso, el que Daniel había bebido, lleno hasta el borde. Yo no lo había llenado. El agua estaba quieta, absolutamente quieta, y sin embargo, yo podía escucharla, no con los oídos, adentro. Fue entonces cuando entendí que el visitante no venía a través del agua, venía de ella, y que el nombre que me habían pedido en la noche
No era el de mi hijo, era el del que estaba aprendiendo a hablar a través de él. A veces pienso que todo empezó con un simple vaso de agua, que si esa noche yo no lo hubiera dejado sobre la mesita, las cosas no habrían cruzado la puerta. Pero lo dejé. Brillaba con la poca luz de la lámpara, quieto, inocente, y sin embargo, dentro de ese brillo había algo que respiraba. No dormí. Me quedé en la silla, al lado de la cama de Daniel, escuchando su respiración lenta, pareja, como si estuviera cansado de un viaje que no hizo. Cada tanto, el agua del vaso vibraba con una ondulación pequeña, imperceptible, si no estabas mirando con atención. Yo la miraba, y cuando las ondas morían, venía el susurro. No siempre con palabras. A veces solo era el eco de una presencia. Al amanecer, Daniel despertó tranquilo. Me dijo buenos días con su voz de niño, tibia, cercana. Desayunó pan con leche. Preguntó si podía salir a jugar. Asentí, aunque dentro de mí se había abierto un hueco. Cuando salió al patio, llevó consigo el vaso de agua, como si fuera un amuleto. Lo dejó en el suelo, a la sombra del limonero. Se sentó frente a él y estuvo un rato en silencio, moviendo los dedos muy despacio, como marcando un compás que yo no escuchaba. Después, metió la yema del índice en el agua y la sostuvo allí, quieta. 1 minuto, 2, 3. Cuando retiró el dedo, sonrió con esa sonrisa extraña que no le conocía. Dice que sí, murmuró. No pregunté quién. El miedo aprende a ahorrar palabras. Fue entonces cuando entendí que el visitante no venía a través del agua, venía de ella. Y que el nombre que me habían pedido en la noche no era el de mi hijo, era el del que estaba aprendiendo a hablar a través de él. Nunca fui de creer en historias de fantasmas, Dark, pero lo que voy a contarte sucedió en un lugar tan común que podría estar ahora mismo al otro lado de tu puerta. Era martes, ya casi medianoche, y yo volvía de llevar a un pasajero a un barrio cercano al centro. Trabajo de taxista en San Salvador, y la noche es mi horario favorito. Las calles vacías, el ruido apagado, el aire tibio. Pero ese día, algo distinto se coló en mi ruta. En una esquina mal iluminada, vi una figura. Era una mujer. Estaba de pie, justo bajo un poste de luz, llorando. El llanto era suave, pero lo bastante claro como para escucharlo con las ventanas cerradas. Llevaba un vestido claro, sucio en los bordes, y el cabello oscuro le caía como una cortina húmeda sobre el rostro. Me detuve sin pensarlo. Bajé la ventana y pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Solo levantó la cabeza y me miró. Sus ojos parecían vacíos. No había rabia ni miedo, solo un hueco profundo. Le dije que podía llevarla a casa o a donde quisiera. Sin decir palabra, abrió la puerta trasera y subió. El asiento no se hundió bajo su peso como esperaba. Fue como si apenas se apoyara. Encendí las luces interiores para verla mejor, pero su rostro quedaba oculto en la sombra. El retrovisor me mostraba solo el contorno de su cabeza inclinada. Arranqué despacio. Le pregunté a dónde íbamos. Silencio. Aceleré un poco, y fue entonces cuando la escuché de nuevo, ese llanto, pero ahora más cerca, más claro, como si estuviera justo detrás de mi oído. Giré la cabeza instintivamente. Nadie. Volví a mirar el retrovisor, y el asiento estaba vacío. Pisé el freno con fuerza. El coche se detuvo en seco. Me giré por completo. Nada, ni rastro, ni una puerta abierta, ni el sonido de pasos alejándose. Un frío pegajoso recorrió mi nuca. Pensé en salir del auto, en revisar, pero algo en mi estómago me dijo que no lo hiciera. Volví a conducir, tratando de convencerme de que estaba cansado, de que tal vez nunca había subido nadie. Pero mientras pasaba frente a un escaparate de vidrio, vi mi reflejo.
y detrás de mí, en el asiento trasero, el contorno oscuro de una mujer encorvada, como si sus manos estuvieran apoyadas en mis hombros. Frené otra vez, cerré los ojos, y cuando los abrí, estaba solo. El reflejo había desaparecido. Llegué a casa con el corazón latiendo como un motor viejo a punto de romperse. Aparqué el taxi frente al portón y me quedé dentro unos minutos, respirando hondo. Miré por última vez el retrovisor antes de salir, y ahí estaba otra vez. No su figura completa, no, solo su rostro pegado al cristal, como si quisiera atravesarlo. Entré a casa dejando las llaves puestas. Cerré las cortinas, intenté dormir. Pero a las 3:14 desperté con un ruido que venía de la sala. Pasos, no rápidos, no agresivos, lentos, medidos, como si alguien conociera el lugar. Me levanté y caminé hasta la puerta de mi cuarto. No la abrí. Me quedé allí, escuchando. El sonido se detuvo. Y luego, muy despacio, algo rozó la madera desde el otro lado. 3 veces. Esa fue la primera noche. No abrí la puerta aquella primera noche. Me quedé de pie, con la mano en el picaporte, escuchando el roce lento sobre la madera. 3 veces. Luego nada. El silencio de la casa se acomodó otra vez en su sitio, como una sábana extendida. Volví a la cama sin encender las luces. Dormí a ráfagas con la sensación de que alguien caminaba en el pasillo con los pies descalzos, evitando hacer ruido. Al amanecer, la mesa del comedor tenía marcas de humedad en forma de dedos. No había llovido. Decidí cubrir los espejos. En el baño, pegué cinta papel sobre el azogue. En el cuarto, descolgué el espejo de cuerpo entero y lo guardé detrás del armario. En la sala, tapé con una manta el cristal de la vitrina. Incluso en el taxi, quité el retrovisor interior. Conducir sin él era peligroso, pero peor me parecía ver esos ojos sobre mi hombro cada vez que cambiaba de carril. Aún así, ella encontró superficies nuevas. El brillo del cuchillo cuando cortaba pan, la pantalla negra del televisor apagado, la ventana ya entrada la tarde, cuando el sol da de refilón y hace del vidrio un pozo donde uno cae si lo mira mucho. La vi por el rabillo del ojo, desenfocada, paciente, como si supiera que tapar no sirve cuando quien mira no está afuera, sino del lado de adentro. Al tercer día, el teléfono sonó a las 3:14. No había número, contesté sin hablar. La línea devolvió un susurro húmedo, como el de alguien que apoya la boca contra el vidrio y respira. No dijo palabras. Me nombró con la memoria de mi nombre, como si lo recordara de antes. Corté. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé. Sonó hasta que el silencio se quedó sin aire. Salí a manejar para despejar la mente. La ciudad a esa hora es otra cosa. Perros que cruzan sin mirar, postes que hacen sombras de jaula, semáforos que cambian para nadie. En el parabrisas, de pronto, vi una película fina de vaho avanzar desde las esquinas hacia el centro. Encendí el desempañador. El vaho se retiró como si alguien corriera una cortina. Entonces, el parabrisas devolvió una imagen perfectamente lisa, más oscura que la calle, y allí, en ese oscuro, su rostro, no tanto un rostro como el hueco de uno, a la altura de mis ojos. No me miraba, estaba más cerca, estaba en el gesto previo a saltar. Me estacioné frente a una ferretería que ya cerraba. Compré un espejo pequeño de mano. Quería dominar el campo donde ella aparecía, reducir el latido del miedo a algo que cupiera en la palma. Y una cinta roja gruesa. Al volver al taxi, coloqué el espejo en el asiento del copiloto, inclinado hacia mí. Encendí el motor. El espejo devolvió el techo, mi hombro, un pedazo de boca, nada más. Conduje así 2 cuadras. En la tercera, el espejo de mano mostró algo que no estaba en el parabrisas. Una habitación estrecha, un pasillo alargado con baldosas de damero, paredes húmedas. Y al fondo, una mujer de pie, quieta, de perfil. No era una fotografía.
Era un lugar que continuaba existiendo, aunque yo apartara la vista. Frené en seco. Tomé el espejo con las dos manos. La mujer giró la cabeza en el reflejo, como si supiera que por fin la estaba mirando. No tenía el rostro deshecho ni los ojos vacíos. Tenía tristeza. Pero la tristeza no era alivio, era profundidad. Aquello que si te acercas te traga. Quise hablarle, no supe qué decir. En ese silencio sus labios se movieron una sola vez. No escuché sonido. Aún así, entendí la palabra porque el espejo se empañó por dentro, dibujándola en una caligrafía helada. Vuelve. Apagué el motor. Me quedé con el espejo en las manos hasta que la palabra se borró. La ciudad respiraba al costado como si yo hubiese quedado fuera del mundo. Cuando por fin levanté la cabeza, el espejo volvió a ser un objeto barato con marco de plástico. En casa, puse el espejo de mano sobre la mesa, cubierto con un trapo. Me preparé café sin mirarlo. La oscuridad de la cocina hacía que cualquier brillo fuera traición. Me prometí no volver a levantar el trapo. A los 5 minutos, el trapo se deslizó solo y cayó como cae una hoja seca. El espejo devuelto, limpio, esperando. No consulté a nadie. A esas alturas, sabía que quien te dice «eso no existe», no puede entrar contigo en el cuarto cuando el cuarto te llama. Descolgué el último espejo que quedaba sin cubrir, el del baño, y lo llevé a la sala. Lo apoyé contra la pared frente a mí y me senté en el suelo con las piernas cruzadas. Puse el espejo pequeño encima del grande, como si un ojo mirara a través de otro. Respiré despacio. La primera media hora, nada. La segunda, el azogue del espejo grande empezó a tener un pulso. No sé explicarlo mejor. Era como mirar una laguna cuando el viento cambia de dirección y la superficie se arruga en ondas que no se desplazan, solo tiemblan. En el pequeño, la imagen de la habitación del damero regresó más nítida, ahora con la luz de una lámpara al fondo. Y en el mismo fondo, detrás de la mujer, un marco vacío, un hueco idéntico a un espejo. Sin espejo. Entendí lo que pedía. No dinero, no nombres, no agua. Pedía un marco, un trazo por donde volver. Lo mismo que yo, sin saber, había aprendido en la calle. No basta con cubrir los espejos si uno sigue sosteniendo marcos por dentro. Me levanté con cuidado. Coloqué el espejo pequeño dentro del rectángulo de luz que devolvía el grande, hasta que los dos bordes coincidieron. Fue como encajar una llave silenciosa en un candado que no sabías que tenías. El cuarto se hizo más frío. El espejo grande dejó de ser superficie, se volvió distancia, y allí, por fin, ella dio un paso. No cruzó, no salió. Se acercó hasta dejar su frente pegada al otro lado del vidrio. Yo hice lo mismo, por impulso. No fue valentía, fue curiosidad con hambre. Su aliento empañó mi lado, el mío, el de ella. Por un momento, nuestras respiraciones se mezclaron en la misma nube pálida. Dijo algo. Esta vez lo oí. Una sílaba rota, la mitad de un nombre. No conozco a nadie con ese nombre, a nadie que importe, quise decir. Pero la mitad que faltaba no era para mí, era para ella. La entendí como se entiende algo que ocurre antes del lenguaje. La mujer no era una aparición buscando atención. Era un llamado buscando reemplazo. Retrocedí un palmo. El espejo pequeño vibró, apenas. La imagen del pasillo se ladeó como si alguien hubiera empujado el marco desde atrás. Me temblaron las manos. El espejo grande devolvió por un segundo mi rostro. Pero el parpadeo no era mío. El que parpadeó fue el otro, el que me estaba aprendiendo. No rompí nada. Quise hacerlo. El instinto te pide destruir lo que te mira sin ojos, pero hay cosas que cuando las rompes únicamente se multiplican. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad, dejando los espejos apagados también. Esperé a que amaneciera. El día siguiente fue de una calma rara, como la que a veces queda después de un terremoto pequeño. El vaso no se movió.
El teléfono no sonó, los vidrios no sudaron. Incluso me pareció escuchar pájaros en la calle, aunque juraría que a esa hora no cantan. Fui a trabajar. Conduje sin retrovisor por avenidas largas. No vi su contorno en ningún reflejo de escaparate. Empecé a creer que la llave había quedado medio girada, que el candado volvería a cerrar solo con el tiempo. Esa noche, de vuelta en casa, encontré la manta con la que había cubierto la vitrina, doblada con un cuidado que yo no tengo. Encima, dos cosas: el espejo pequeño, impecable, y una cinta roja atada en la forma exacta en que la había atado el día que lo compré. Debajo, en el cristal de la vitrina, una palabra escrita con algo más áspero que el vaho, como rasguños muy controlados. Queda. No dormí. Me senté en la sala de cara al espejo grande, sin taparlo. Si iba a ocurrir, quería que ocurriera mirándome. A las 2:46, la casa suspendió el aire. La electricidad siguió, el reloj siguió, los sonidos de la calle siguieron, pero algo en el adentro quedó inmóvil. El espejo grande no mostró cuartos prestados esta vez. Me devolvió a mí. Me miré sin pestañear. Pasaron segundos, minutos. Cuando por fin parpadeé, el espejo no me siguió. Quedé un instante con los ojos cerrados en el vidrio, mientras yo afuera, ya los había abierto. Nunca me ha dado miedo mi rostro. Esa noche lo temí, porque no reconocí el gesto con que me miraba desde el otro lado. Era el gesto de alguien que acaba de estrenar un cuerpo y está probando cómo encaja. El espejo sonrió y yo no. Levantó la mano y yo me quedé quieto. La apoyó contra el vidrio con delicadeza. Detrás del cristal, la palma perfecta, alineada con la mía. Ni grande ni pequeña. Exacta. Vuelve, dijo, ya sin susurro. Comprendí entonces lo que me pedía. No que la sacara. No que le diera mi casa, no que rezara por ella. Quería mi reflejo, quería el hueco exacto que tengo al otro lado cuando me miro. Quería habitarlo, no poseerme, ser yo cuando estoy en espejo, y desde ahí ir probando, pedacito a pedacito, el camino de regreso. Me levanté con las piernas entumecidas. Tomé el espejo pequeño, lo sostuve al pecho. No hay ritual para decir que no. Ninguna oración, ningún santo, solo el acto simple de elegir a qué lado de la superficie te quedas. Me acerqué lo suficiente como para que mi aliento volviera a dibujar una nube. Escribí con el dedo, rápido, antes de arrepentirme. No. La nube se deshizo. El espejo no respondió. Apagué la casa. Cerré la puerta del cuarto. Dormí con la sensación de que cada sueño era una puerta más. En alguno de ellos caminaba por un pasillo de damero hacia un marco vacío. En otro era yo quien lloraba bajo el poste de la esquina, esperando que alguien abriera la puerta del taxi. En todos, el acto final era el mismo: levantar la mano hacia un vidrio frío y decir una mitad de nombre que no era mío. A la mañana, el espejo grande tenía una grieta delgada como un pelo. No lo toqué. En el baño, al lavarme la cara, evité mirar el reflejo más de lo necesario. Aún así, alcancé a ver eso que ya sabía. Mi parpadeo tardaba milésimas en llegar. Mi sonrisa, cuando forcé una, fue de vuelta desde el otro lado con un segundo de retraso. Lo suficiente para que sepas que alguien te acompaña en tu cuerpo cuando te acercas al vidrio. Desde entonces, vuelvo tarde y conduzco sin retrovisor. En la sala, el espejo grande vive cubierto. Lo he intentado vender. Nadie lo quiere. Dice el cristalero que el azogue tiene algo raro. Yo le digo que no es el azogue, que el marco está demasiado perfecto. Se ríe. No entiende. A veces, cuando estoy por salir y paso frente a la vitrina, levanto el trapo apenas un borde, por costumbre. Si el día viene pesado, la superficie me devuelve mi sombra sin detalles.
En las noches en que el aire se detiene y los perros callan a la vez, el vidrio me devuelve con exactitud cruel. Y entonces sé que ella está ahí, pegada al otro lado, esperando que yo me mire un segundo más de lo prudente, que pronuncie en voz baja el comienzo de su nombre, que le ofrezca sin querer ese pequeño marco que todos llevamos dentro cuando creemos que mirar no cuesta nada. No sé cuánto tiempo puede alguien vivir con un huésped al otro lado del espejo. Tal vez toda una vida. Tal vez hasta el día en que, por cansancio o por olvido, el reflejo y yo respiremos al mismo ritmo y la demora desaparezca. Cuando eso pase, si pasa, no hará falta que me llamen. Sabré que he vuelto porque del lado de afuera, el mundo tardará un segundo en seguirme. Y del lado de adentro, por fin, alguien habrá encontrado su camino de regreso. Algo se abrió y no se cerró. En el primer relato, el agua se convirtió en la puerta para algo que respira y aprende a hablar usando la voz de un niño. En el segundo, un simple reflejo ocultó a un visitante paciente, dispuesto a ocupar el espacio entre tú y el cristal. Ambos siguen esperando. Cuando la noche caiga y el silencio pese, será demasiado tarde para preguntarte si estás a salvo. En el próximo video, las líneas entre nuestro lado y el otro se desvanecerán. ¿Vas a mirar o vas a ser mirado? A las 23:08. No llegues tarde, ellos no lo harán.